Entonces empezamos por la glucosa. La glucosa ingresa dentro de la célula. Ustedes ya saben cómo ocurre eso porque ya estudiaron en fisiología, ¿verdad? Por acción de la hormona insulina, se va a expresar en la membrana de las células las proteínas transportadoras llamadas GLUT, G-L-U-T. Hay 7 tipos de GLUT. Los más usados y más abundantes en nuestra célula es el GLUT2 y el GLUT4. Ellos son los más abundantes. Todos cumplen la misma función, que es permitir el paso de la glucosa al interior de la célula a favor de un gradiente de energía por un tipo de transporte que se llama difusión facilitada. En la única parte donde la glucosa no pasa por difusión facilitada en el intestino, donde hay gasto de energía. Ustedes saben que para absorber la glucosa hay gasto de energía en el intestino. Entonces, solamente ahí, después del resto de la célula, ella va a ir entrando a favor de un gradiente de concentración desde que haya las proteínas transportadoras abiertas, ¿verdad? Disponible. ¿Y quién va a hacer eso? La insulina. Ese es el trabajo de la insulina. Entonces la glucosa entra dentro de la célula y el primer paso es un paso muy importante. Es tan importante que es un punto de control de la glucólisis y está dado por la exoquinasa. Entonces, en una reacción irreversible, donde la enzima involucrada se llama exoquinasa, ustedes ya saben lo que es una quinasa. Una quinasa es una transferasa que transfiere un grupo funcional. ¿Cuál es ese grupo funcional? El fosfato. Entonces ella es una enzima que hace fosforilación de sustrato. Fosforilación de sustrato. ¿Está bien? Esta enzima para fosforilar esta glucosa necesita del grupo fosfato. ¿Quién es el que sabe entregar y dar y donar fosfato? ATP, GTP, ¿sí? La tiamina pirofosfato. Ellas son moléculas que donan grupo fosfato. En este caso, ella va a usar el ATP. Entonces, el ATP, el adenosín trifosfato, que aprendimos ya en la clase pasada, su estructura, sus funciones, su importancia, sus enlaces de alta energía y dónde se fabrica. O sea que esa enzima depende de ATP para poder hacer su trabajo. Va a sacar el último grupo fosfato, el gamma, y va a fosforilar en la glucosa, dejando esa glucosa en forma de glucosa 6-fosfato. Se van a notar aquí. Glucosa 6-fosfato. Si esta molécula perdió un grupo fosfato, perdió un enlace de alta energía, ¿cómo se quedó? ADP, adenosín fosfato. ¿Necesita de algún ayudante, otro cofactor, algo? Sí, el magnesio. Hoy ustedes van a ver el poder del magnesio en el metabolismo celular. Entonces, la primera reacción química es esta. Vamos a ir haciendo y hay 10, allá está la pizarra. Esa glucosa se fosforila, se convierte en glucosa 6-fosfato por la acción de la exoquinasa en una reacción irreversible que utiliza ATP como coenzima donadora de grupos fosfato. También usa su enlace de alta energía, así que esta es una reacción exergónica,
endergónica. Ella está consumiendo energía. Endergónica. Estamos gastando energía. Y además de eso necesita el magnesio como cofactor. Entonces así tenemos que saber leer cada una de las 10 reacciones químicas. ¿Qué está sucediendo en cada reacción? ¿Está bien? Vamos a hacer todo y después yo voy a explicar el panorama completo. Este hay que dar más espacio, hace un poquito más lejos.
Sí. Allá. Acá. Este. Este. Mutasa. Tá no quadro, gente. Se vocês não entenderem, está na pizarra, ¿sí?
Pronto. Bueno, entonces como vimos, la primera reacción es cuando la glucosa, una molécula muy estable, con su estructura ciclada, así como estamos viendo en el esquemita, de esa manera ella va a ingresar. Ella no puede ingresar por la proteína transportadora en su forma lineal. No va a poder atravesar. Entonces ella se reestructura en su forma ciclada, en esa forma que estamos viendo ahí, que es la glucopiranosa, ¿verdad? Y puede atravesar la proteína a favor de un gradiente de concentración. Lo primero que tiene que suceder es su fosforilación, por un motivo muy importante. Porque en forma de glucosa 6-fosfato, ella ya no va a poder salir. Porque recuerden que esto es un transporte a favor de un gradiente de concentración. Entonces, a medida que va entrando, y hay mucha glucosa ahora adentro y menos ya afuera, ¿qué puede pasar? Ella va a salir. Para que no suceda eso, para que ella se quede aquí adentro y pueda seguir las reacciones químicas, ella debe ser fosforilada. Entonces, ese es el trabajo de la exoquinasa, que en el hígado se llama glucoquinasa. Y en todos los tejidos extrahepáticos, esa enzima recibe el nombre de exoquinasa. Hay varios isómeros de esas enzimas en diferentes tejidos, diferentes exoquinasas haciendo lo mismo, fosforilando la glucosa en su carbono 6. Entonces miren allá el esquema. La glucosa, una molécula muy estable, entonces lo que hay que hacer es desestabilizarla para que ella, en primer lugar, se pueda abrir. Ella de su forma ciclada se quedó en su forma lineal. De su proyección de Havard se quedó en su proyección de Fischer. ¿Sí? Eso es lo primero que debe suceder. Todo eso es el trabajo de la enzima y del cambio de pH que ella va a encontrar al ingresar dentro del citoplasma celular. Al quedar en su proyección de Fischer, queda fácil para que la exoquinasa pueda fosforilar el carbonito 6. Entonces ella se va a convertir en glucosa 6-fosfato. Acá está el grupo fosfato. ¿De dónde sacó ese grupo fosfato? De la coenzima ATP, del nucleótido de alta energía llamado adenosintrifosfato. Para esa reacción también se requiere magnesio. ¿Sí? El magnesio cumple diversas funciones en esa reacción. Una de sus funciones es estabilizar los grupos fosfato del ATP. ¿Cómo estaban los grupos fosfatos del ATP? Muy cargados eléctricamente con una carga negativa, muy negativos, ¿verdad? Ellos se están peleando ahí, se están peleando y por eso se crea esa energía. El magnesio es un elemento eléctrico positivo. Él lo que hace es estabilizar las cargas positivas. Él se va a ligar entre el fosfato gamma y beta y gamma, ¿sí? Y ese es el enlace de alta energía que se va a romper. Entonces, ese cofactor tiene varias funciones. Una de sus funciones ahí, en ese momento, es estabilizar los grupos fosfato para que la quinasa lo pueda transportar de esa molécula al carbono 6 de la glucosa. Ese magnesio nosotros no producimos y tenemos que comer, ingerir, suplementar todos los días. Entonces,
aquí empezamos a tener un bajo nivel energético. La célula, al generar ADP, entiende que los niveles energéticos de la célula están bajando. Y eso es la señal para activar esta enzima. Ella es activada por el bajo nivel energético celular. ¿Cómo la célula sabe eso? Porque empieza a aparecer ADP, ADP, ADP. Dice, entonces tenemos que hacer más glucólisis, más glucólisis. Es un punto de control muy importante. Vamos a ver que aquí hay 3 puntos de controles, que son los frenos y aceleradores del proceso. La exoquinasa es el primer punto de control. Luego, para seguir las siguientes reacciones, esta glucosa se tiene que transformar en su isómero. Nosotros vamos a transformar la glucosa en fructosa. Y para eso está una isomerasa, una fosfoglucosa isomerasa. Transforma la glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato. ¿Qué es lo que ella hace? Un cambio de función. Entonces ella es una isomerasa de grupo de función, donde había un grupo aldehído, ahora hay un grupo carbonilo o cetónico. Simplemente cambió el grupo funcional del carbono 1 al carbono 2. Eso hizo la isomerasa. Entonces miren la estructura. Esta es tu glucosa 6-fosfato. Esta es tu fructosa 6-fosfato. ¿Qué es lo que cambió? El grupo funcional. ¿Quién hizo eso? Una isomerasa. ¿Sí? Ella requiere de magnesio para hacer ese trabajo. Es una reacción reversible, no requiere energía. En la falta de magnesio, ella puede utilizar el manganeso. Pero te digo una cosa, si no tenés magnesio, manganeso menos, ¿verdad? Manganeso es mucho más limitado que magnesio. Y ustedes están viendo cómo necesitamos del magnesio para poder obtener energía. ¿Cómo necesitamos el magnesio para poder metabolizar a los carbohidratos? Luego este producto, glucosa 6-fosfato, se va a activar aún más, se va a desestabilizar, porque ahora el objetivo es romper esa molécula, pero ella sigue siendo una molécula muy estable. Imagínate que tiene que venir una liasa aquí y romper enlace carbono-carbono sin gasto de energía. Eso es el trabajo de una liasa. ¿Se recuerdan? Liasa, grupo 6 de las enzimas. Entonces hay que desestabilizar esa molécula, dejarla más inestable para que eso pueda suceder. Y eso va a ser el trabajo de la fosfofructosa quinasa. Ella es idéntica a la exoquinasa, va a ser el mismo trabajo. Entonces ella va a fosforilar a nuestra fructosa 6-fosfato. ¿Y dónde va a colocar ese grupo fosfato? En el carbono 1. En el carbono 6 ya hay. Ahora va a poner en el carbono 1. Es una reacción irreversible, requiere de gasto de energía, requiere del grupo fosfato que va a ser proveído por el ATP y requiere de magnesio para esa reacción. El producto de la reacción entonces es la fructosa 1,6-bifosfato. No es difosfato, bi. Porque en algunos libros, algunos textos, de repente si ustedes van a estudiar, van a encontrar difosfato y es incorrecto. La forma correcta es bi. Ahí sí puede actuar la aldolasa, esta liasa que va a cortar enlace carbono-carbono. Entonces va a cortar justamente a la mitad, es una molécula de 6 carbonitos, entonces aquí 1, 2, 3, aquí va a cortar. Esto es una acetona, va a generar la dihidroxiacetona, fosfato, porque hay un grupo fosfato pegado ahí, es nuestra triosa más pequeñita y sencillita que tenemos dentro de la célula. Y la otra mitad es un glicerol, un gliceraldehído.
que en su carbono 3 tiene un grupo fosfato, así que se llama gliceraldehído 3-fosfato. Entonces aquí tenemos 2 triosas, nuestros carbohidratos más pequeñitos. ¿Se recuerdan que los carbohidratos, los monosacáridos, podían tener 3 carbonos a 6? Bueno, ellos son los de 3. Solo uno puede seguir las siguientes reacciones y es el gliceraldehído 3-fosfato. Para eso está una isomerasa de triosas que va a convertir la dihidroxiacetona en su isómero, gliceraldehído 3-fosfato. Entonces va a haber allá un cambio de posición, va a haber un cambio de grupo funcional y aquella molécula se va a convertir también en otra igualita que esta. Así que nosotros vamos a tener 2 gliceraldehído 3-fosfato, ¿tá? Porque aquella también se va a convertir en esa. ¿Nuestra célula sabe usar? Sí, sabe usar la dihidroxiacetona, un cuerpo cetónico. ¿Puede dar energía? ¿Podemos obtener energía si metabolizamos ese? Sí podemos, pero en menor cantidad que si es que termina la glucólisis. ¿El único camino del gliceraldehído 3-fosfato es la glucólisis? No. Dependiendo de dónde está ocurriendo, esto se va a usar para fabricar triglicéridos. Es la base del triacilglicerol, es la base para la construcción de fosfolípidos de membrana. ¿Sí? Si aquí se esterifica un ácido graso y aquí también tenemos un fosfolípido de membrana. Entonces depende de dónde esté ocurriendo esto. ¿Sí? Bueno, entonces, en la reacción 4 tenemos la acción de la aldolasa, una reacción reversible, no tiene gasto de energía, no requiere de ayudantes, de cofactores ni coenzimas. Ella se rompe en 2 triosas, solo una de las triosas puede seguir y es este compuesto, así que este cuerpo cetónico se convierte en esto a través de esta enzima. Esa es la reacción número 5. No requiere energía, no requiere cofactores ni coenzimas. Es una reacción sencilla. Seguimos acá. Entonces ahora tenemos 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Todo aquí es por 2. ¿Sí? Todo aquí es por 2. Esta molécula va a sufrir una fosforilación de sustrato y va a ganar otro grupo fosfato. ¿Quién va a hacer eso? Es una enzima que ella es una oxidorreductasa y ella va a hacer 2 cosas, algo muy por fuera de lo común. Recuerden que las enzimas podían hacer una cosita a la vez, ¿verdad? Ella va a hacer una reacción de oxidorreducción porque ella es una deshidrogenasa y las deshidrogenasas son oxidorreductasas. Pero ella va a fosforilar el gliceraldehído 3-fosfato, va a poner un grupo fosfato en el carbono 1 y vamos a tener 1,3-bifosfoglicerato. Algo bastante incomún, ¿sí? Porque eso es un trabajo de una quinasa, de una transferasa. Ella no es una transferasa, ella es una oxidorreductasa, ¿sí? Pero ella es una enzima, la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, que brilla por su acción y conseguimos obtener poder reductor. ¿Ah? ¿Cuántos NADH estamos obteniendo ahí? 2. Todo aquí es por 2. Entonces aquí tenemos 2 NADH. Poder reductor. ¿Dónde? En la reacción número 6. Reacción irreversible. Ahora esta moleculita pequeñita de 3 carbonitos, miren allá, 1,3-bifosfoglicerato, tiene 3 carbonitos y tiene 2 grupos fosfato. Miren la carga negativa que hay ahí, la fuerza que hay ahí. Esa molécula está así, vibrando, vibrando. Tiene mucha energía. Y esta quinasa va a aprovechar esa energía y va a sacar este grupo fosfato que acabó de ganar
por la acción de esta enzima, acabó de ganar este grupo fosfato. Esta fosfoglicerato quinasa lo va a sacar y lo va a poner en el ADP, que estaba aquí, ¿verdad? Que se generó ahí. Entonces va a fosforilar el ADP, obteniendo así ATP, fosforilación de sustrato, obtención de energía. ¿Cuántos ATPs? 2. ¿Cómo se llamaba la tercera y última etapa? Ganancia, recuperación de energía. Acá recuperamos los 2 ATPs que se gastó, que se invirtió en la primera etapa, que se llamaba activación. Activación, gasto energético, ¿sí? Aquí ya saldamos nuestro gasto en la reacción número 7, dada por la fosfoglicerato quinasa. Reacción irreversible. Entonces el sustrato es este, 3-fosfoglicerato. 3-fosfoglicerato. El objetivo es sacar ese grupo fosfato que está ahí. Entonces, el producto es este, ¿verdad? 3-fosfoglicerato. Quedó un carbonito en el carbono 3 porque esta quinasa sacó acá del carbono 1 y fabricó ATP con eso. El objetivo es sacar este grupo fosfato de acá. Solo que no está tan fácil. Y lo que hay que hacer es un reordenamiento en la estructura para poder dejar más fácil ese grupo fosfato para que la quinasa pueda sacar. Y para eso va a ocurrir 2 reacciones reversibles, que es como si fuese una isomerasa. Ella va a cambiar el grupo fosfato de lugar. Va a pasar del carbono 3 al carbono 2. Luego, una deshidratasa va a sacar agua y va a reordenar esa molécula fabricando el fosfenolpiruvato y ahora sí está muy fácil para sacar ese grupo fosfato del fosfenolpiruvato. Ahora va a actuar la última enzima, la piruvato quinasa, que va a sacar este grupo fosfato, fosforilar ADP y fabricar ATP. ¿Cuál es el otro producto? El piruvato. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa en la reacción 8 y 9? Son reacciones reversibles, acá no está, pero ahí le puse en la pizarra. No gastan energía, pero requieren de cofactores. ¿Quién? Magnesio. Magnesio. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace la mutasa? La mutasa cambia de la posición 3, el grupo de fosfato, al carbono 2. ¿Sí? ¿Qué hace la enolasa? Saca esta hidroxila de aquí, ¿sí? Mira, acá ya no hay más, ¿verdad? Reordena esa estructura, saca esta hidroxila con este hidrógeno y lo transforma en fosfenolpiruvato. Ahora sí quedó fácil para sacar. Y eso es el trabajo de la piruvato quinasa. Reacción número 10 y punto de control de la glucólisis. ¿Cuáles son los puntos de control? Hexoquinasa, fosfofructosa quinasa y piruvato quinasa. Ellas son las 3 enzimas punto de control de todo este proceso. Ellas son los frenos y aceleradores. La reacción número 1, 2 y 3 forma la primera etapa de la glucólisis, que se llama activación e isomerización. Entonces, 1, 2, 3 recibe el nombre de activación, gasto de energía e isomerización. Porque aquí hay un proceso demasiado importante que es cuando nosotros transformamos nuestra glucosa en fructosa. La reacción número 4
que es esta aquí. Es la etapa del fraccionamiento. Entonces, esa es la etapa donde la molécula se rompe. Aquí ella es una moleculita de 6 carbonitos y aquí vos tenés 2 moléculas de 3 carbonitos cada uno. No hay pérdida de carbono. Aquí no existe descarboxilación. Los 6 carbonos de la glucosa todavía están aquí. Luego, desde la reacción 6 hasta finalizar el 10, es la etapa de la recuperación de energía. Entonces, de la reacción número 6, donde estamos obteniendo poder reductor, ¿verdad? Donde hay óxido reducción, hay fosforilación de sustrato, y después aquí, ganancia de energía, del 6 al 10 es la etapa de recuperación de energía o beneficio. Productos. ¿Qué es lo que produce la glucólisis? 4 ATP, 2 NADH más H, 2 NAT reducido, 2 piruvato. Que tiene todavía para entregar mucha energía. Vamos a graficar acá el piruvato. El piruvato tiene 3 carbonitos. 1, 2, 3. En el primer carbonito tiene un grupo carboxilo. En el segundo carbonito tiene un grupo carbonilo cetónico. Y en el tercer carbonilo tiene un grupo metil. Este es el piruvato. Él tiene todavía moléculas de hidrógeno y nuestras vías catabólicas oxidativas pueden producir mucha energía todavía de ese compuesto. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el saldo? ¿Por qué? Porque gastamos energía. Entonces gastamos 2 ATPs, entonces quedó solo 2. Saldo energético. Saldo energético. Si yo transformo los NADs en ATP, ¿cuánto me va a dar aquí? Cada NAD me da 3, ¿verdad? 3 por 2, 6, más 2, 8. Vamos a anotar ahí, 8 moléculas de ATP. En el examen tienen que cuidar. ¿Qué es lo que produce la glucólisis? Esto produce. ¿Cuál es el saldo total, el balance energético? Es esto. Vos tenés que descontar lo que se gastó. El balance energético posible en moléculas de ATP es este. Entonces hay que cuidar con las preguntas. Sí, porque estoy transformando los NADs en ATP. Cada NAD es 3. Vos tenés 2. Acá. Entonces son 6 ATPs. Más con los 2 que ya tenés ahí, son 8. Entonces estoy sumando, ¿sí? Estoy sumando el ATP que podría producir el NAD, más los 2 ATPs que me quedó ya como saldo, porque yo ya desconté aquellos que se gastó. Entonces, ¿en cuál reacción se gasta energía?
¿Cuáles las reacciones que se gastan energía? La reacción 1 y 3. Reacción 1 y 3. ¿Cómo se llaman sus enzimas? Hexoquinasa, fosfofructosa, quinasa. ¿Qué tienen de importante estas enzimas? Son puntos de control de la glucólisis. Son puntos de control de la glucólisis. ¿En qué reacción se obtiene poder reductor en forma de nucleótido reducido? En la reacción número 6. ¿Cuál es la enzima responsable de esa reacción? Gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. ¿Qué ella tiene de especial? Que ella hace dos procesos enzimáticos a la vez. ¿Qué proceso enzimático ella hace? Oxidorreducción y fosforilación. Dos procesos enzimáticos a la vez. Oxidorreducción, estoy viendo acá. Y ella es una deshidrogenasa. ¿En qué grupo se encuadra una deshidrogenasa? En el primer grupo enzimático, oxidorreductasas. ¿Qué más lo que ella está haciendo? Ella está atrapando un grupo fosfato inorgánico que está libre, disponible ahí, y fosforila este sustrato, fabricando 1,3-bifosfoglicerato. ¿Sí? Esa es una fosforilación. ¿Y quién hace eso? Es una transferasa, como una quinasa. Pero ella no es una quinasa, ella no es una transferasa, ella es una oxidorreductasa. Entonces ella tiene doble acción enzimática. Pongan ahí. El gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa posee doble acción enzimática. Doble acción enzimática. Y ustedes ahora ya saben cuáles son sus acciones. Oxidorreducción y fosforilación. ¿Cuáles son las reacciones en las cuales se obtienen energía? 7 y 10. ¿Cómo se llaman esas enzimas? La fosfoglicerato quinasa y la piruvato quinasa. La piruvato quinasa es el tercer y último punto de control. Es una enzima muy importante porque ella también es un punto de control del proceso. Y son as enzimas que controlam o processo. E porque são essas três. Você... Porque ellas son enzimas alostéricas y varios factores contribuyen para su inhibición y para su activación. ¿Sí? No así una enolasa. Una enolasa, allá está la enolasa. Mientras haya 2-fosfoglicerato y haya magnesio, ella va a actuar. Ella no tiene punto de control. Las otras, hay mucha energía. ¿Para qué va a fabricar más si hay mucha energía? Ella se inhibe cuando hay mucha ATP. Hay mucho ADP, es un factor que activa ella. Eso es una enzima punto de control. ¿Está bien? Son enzimas alostéricas. Enzimas alostéricas. A ver, ¿qué más puede ser? ¿Cuál es el trabajo de la aldolasa? Eso, fraccionar. Ella es una liasa y su trabajo es hidrolizar enlace carbono-carbono sin necesitar una molécula de agua. ¿Qué hace una hidrolasa? El grupo 3 de las enzimas. Quiebra, pero ella necesita una molécula de agua. Ella va a incorporar en el producto hidrógeno
e oxígeno, né? Essa moleculinha de água vai ficar no produto. Acá não. Não houve nenhuma adição de nenhum hidrógeno, nitrógeno, ni carbono y tampoco se perdió nada. Ella solamente rompe enlace carbono-carbono. ¿Está bien? Eso no hace una hidrolasa. Una hidrolasa rompe enlace carbono-carbono, pero modifica el producto. Porque ¿dónde quedó esa molécula de agua? En el producto. Y la liasa trabaja diferente. ¿Cuáles eran los ejemplos de hidrolasas? Las enzimas digestivas, como por ejemplo, lipasa, amilasa, lactasa. Esas son hidrolasas, ¿sí? Las liasas son diferentes y la aldolasa es un ejemplo de una liasa. ¿Cuál era otro ejemplo de liasas? Las descarboxilasas. Allí hay un resumen, entonces lo que acabamos de hacer allí, del producto, del saldo energético, ¿sí? Ese piruvato tiene muchas posibilidades para ese piruvato. Si hay oxígeno, si hay suficiente oxígeno, ¿cuál es la organela que necesita del oxígeno para hacer su trabajo? La mitocondria. Entonces, si esta célula está bien oxigenada, su mitocondria está funcionando, es una mitocondria funcional, ¿verdad? No es una mitocondria con una fatiga mitocondrial ni una alteración mitocondrial. Entonces, el proceso preferido va a ser la descarboxilación oxidativa del piruvato. Va a seguir la vía oxidativa, la vía de la respiración celular. Ahora esto se va a llamar respiración celular. Esto no es respiración celular. Porque aquí nosotros no vimos la intervención de la mitocondria, ¿verdad? Y no vimos la necesidad de oxígeno. ¿Alguna reacción necesitó oxígeno acá? Ninguna. Entonces, esto no es respiración celular. Tanto es así que si no hay mitocondria en esta célula o no hay suficiente oxigenación para la vía oxidativa, ese piruvato va a fermentar y va a producir el ácido láctico. En una reacción sencilla, que ya saben ustedes, por la acción de la lactato deshidrogenasa, ese piruvato va a ganar hidrogeniones de un NAT, va a quedar ácido, ¿verdad? Y aquí va a haber una hidroxila. Él va a cambiar a un compuesto ácido y ese compuesto ácido es el ácido láctico o llamado lactato. Eso es abundante en nuestras células sanguíneas, en el glóbulo rojo, porque el glóbulo rojo no tiene mitocondria, pero el glóbulo rojo hace glucólisis. ¿Y qué pasa entonces con ese piruvato? Es convertido a lactato. Por eso el glóbulo rojo tiene esa función del equilibrio ácido-básico en nuestra sangre. Además de producir el lactato, que es un ácido, él también produce el bicarbonato, que es alcalinizante. Y de esa manera él está actuando como un buffer químico. ¿Ah? Nuestros glóbulos rojos son buffers químicos, porque ellos están produciendo lactato, que son liberados a la circulación, y está produciendo bicarbonato, que también es liberado a la circulación. ¿Sí? Bueno, lo que a nosotros nos interesa para seguir produciendo energía es la vía oxidativa. Esa transformación del piruvato a lactato, ahí se genera energía. No, por el contrario, consume nuestro NAT reducido, que sí podríamos obtener energía de él, pero para que eso suceda, ¿qué se necesita ahí? Mitocondria. Se necesita que esa mitocondria sea una mitocondria funcional.
¿verdad? Bueno, ¿y qué es lo que pasa entonces con la fermentación? Justamente que esta enzima necesita de esto, ¿verdad? Acá se tiene que reciclar esto. ¿Y dónde se reciclaba nuestro NAD reducido? En el complejo 1 de la cadena transportadora de electrones. Pero ahora esto no hay. Y yo le dije a ustedes, si esto no se recicla, se bloquea. ¿Por qué? Porque esta enzima necesita de ella así y no así. De esta manera ella le es inútil. Porque lo que ella necesita es que venga acá un carrier y atrape estos electrones y estos protones. Y de esta manera el NAD no lo puede hacer, él ya está cargado. Para eso, la fermentación láctica. La lactato deshidrogenasa va a hacer lo contrario que esta. Va a usar el NAD fosfato, va a reciclar el NAD y este NAD está disponible otra vez para la reacción número 6. Para que esto pueda suceder y llegar hasta aquí. Y ese piruvato se transformó en ácido láctico. Entonces, no hay producción de energía en esa fermentación más de lo que se produce acá en la glucólisis. ¿Y cuánto es lo que se produce acá en la glucólisis? 4, gastaste 2, quedó como saldo 2. Eso es lo que se produce en la fermentación láctica. ¿Es poco? Sí, es poco. Pero para las bacterias, organismos procariontes, eso es suficiente para poder hacer su trabajo. Eso es lo que ocurre en las bacterias, principalmente en las anaerobias, ¿verdad? Ellas producen mucho, ¿verdad? Fermentación, nuestros lactobacillus. Recuerden que ellas no tienen la mitocondria, no pueden hacer el restante de lo que vamos a ver ahora. Solo queda en la fermentación. Hay otro tipo de fermentación que se puede realizar a partir del piruvato, que es la fermentación alcohólica. Se va a transformar ese 3-carbonito en una molécula de 2-carbonito llamado etanol. Entonces, para eso, ¿qué va a necesitar? Una descarboxilación. Y ese carbono que sale se transforma en CO2, justamente el gas de esa fermentación. Se transforma en dióxido de carbono. Otro tipo de fermentación que puede ocurrir ahí es la fermentación acética para la producción de vinagre o ácido acético. El ácido acético es muy utilizado en la industria química, ¿sí? Y en la industria alimenticia también, ¿verdad? Producir el vinagre. ¿Está bien? Entonces hay 3 tipos de fermentación: láctica, etanólica y acética. En nuestro cuerpo se puede producir una de ellas, la láctica. ¿Más preguntas, chicos, acá de la glucólisis? Pregunten ahora porque la próxima semana soy yo la que voy a preguntar. ¿Eh? Un ratito. Ajá. 8, el saldo total, pero en ATP. Si te pide saldo de los productos, es esto, ¿verdad? 2 ATP y 2 NAD. Ahora, si te pide en ATP, ahí sí, es solo transformar el NAD en ATP. La glucólisis produce 8 ATPs. No. Produce 4 y 2 NADH. ¿Cuánta energía en forma de ATP se puede obtener de la glucólisis? Ahí es 8, porque yo estoy transformando los NADs en ATP. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausita y vamos a ver lo que es la descarboxilación de este piruvato.